Bueno, ahora sí, vamos a arrancar entonces el módulo 4, ¿sí? Como les decía, vamos a ver principalmente los materiales, los estilos, plano de sección, escenas, sombras, o sea, todo lo que tiene que ver con la representación. Todo lo que vamos a ver, digamos, cómo este elemento, bien, que es el modelado que estamos desarrollando, lo vamos a empezar, digamos, de cierta forma a extraerlo de acá, empezar a darle, digamos, un sentido de representación en pos de, bueno, de lo que estemos buscando con el modelado, ¿sí? El modelado puede ser que lo estemos orientando o pensando para, bueno, como una instancia solamente de proceso, de laburo, ¿no? Volumétrico y una instancia de diseño. O si lo estamos pensando, bueno, como para lograr a partir de esto un renderizado o, bueno, avanzar en definitiva con una representación más real, ¿sí? Porque, bueno, obviamente el SketchUp, como la mayoría de los programas de modelado, es una representación volumétrica, es una maqueta, digamos, no tiene ese hiperrealismo que por ahí uno busca eh, para tratar de representar, ¿viste? Una obra de mejor manera. Pero bueno, de todas maneras es recontra útil y con los estilos y algunas cosas que vamos a ir viendo hoy van a mejorar esa representación y se va a poder ver, digamos, en definitiva el modelo un poquito más real, ¿bien? Un poquito más, más fino y no tan crudo como por ahí puede llegar a ser esto, que es básicamente la maqueta, ¿sí? Eh, sí, las descargas, está consultando a Luis y las descargas las hacemos. Sí, yo ahora les muestro bien qué es eso, básicamente los links esos que cargué en Aula 9 para que sepan cómo usarlo, no se preocupen, que ahora lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Eh, bueno, hasta ahora sí estuvimos repasando y estuvimos trabajando principalmente con las herramientas de edición y las herramientas de dibujo. Bien, que la clase pasada estuvimos incluso haciendo el ejemplo, ¿no? De esta carpintería grande, de esta abertura, cómo aplicar, digamos, en definitiva las herramientas para empezar a desarrollar eso, ¿bien? Y cómo, bueno, en definitiva empezar a generar, por ejemplo, lo que hablábamos la clase pasada, que tiene que ver con la cubierta y, bueno, gran parte del proyecto, ¿sí? Distintos casos. Yo no voy a detenerme en terminar toda la maqueta para, la verdad, no aburrir y no perder mucho tiempo en eso, ¿sí? Porque en realidad lo importante es que básicamente esto es hacer un ejemplo y hacer un ejercicio. La idea es que ustedes puedan, bueno, practicar básicamente, ¿sí? Así que bueno, lo primero que vamos a ver que tiene que ver con representación justamente es el plano de sección, que es una herramienta recontra importante, es una herramienta que le van a usar un montonazo y es una herramienta que también nos va a permitir exportar el archivo y llevarlo, por ejemplo, a AutoCAD, ¿sí? Que sé que en la clase pasada me parece que algo habíamos charlado de eso porque alguien había hecho una consulta. El plano de sección primero y principal tienen que activarlo si es que todavía no lo activaron, ¿sí? Es una herramienta que va a aparecer acá en la barra superior. Cuando tocamos botón derecho en la barra superior, se va a desplegar, ¿sí? Todos estos comandos. Y el que tenemos que activar, ¿sí? Que, si es que no lo tienen, es el que se llama sección, ¿sí? O plano de sección, depende de qué versión sea del programa. ¿Bien? El plano de sección básicamente tiene, en esta versión, ¿sí? Tiene uno, dos, tres, cuatro botones, ¿sí? Que tienen que ver con distintas operaciones que podemos hacer con la herramienta. Creo que una versión un poquito más vieja, 2015, 2016, tiene una de estas opciones no está, sí, tenemos solamente el plano de sección y alguna que otra más, pero la verdad que la esencia de lo que más nos importa de la herramienta, principalmente es el icono que parece un corte, no sé si lo llegan a ver bien ahí, es como la designación justamente, o la representación, perdón, de un símbolo de corte, eh, porque básicamente lo que hace es eso, ¿sí? Es generar un corte momentáneo y un corte, digamos, de visualización de la maqueta, ¿sí? Nosotros tocamos acá, al plano de sección, y automáticamente nos va a aparecer como un plano, ¿sí? Que se va a ir moviendo o se va a ir modificando la orientación, el color y demás, depende de cómo nos posicionemos en el 3D, ¿sí? Si nos ponemos sobre uno de los costados, fíjense que se va a pintar como si fuese de rojo, que significa que el corte lo va a hacer en ese sentido. Si nos ponemos en el frente verde, si nos ponemos de manera horizontal, bueno, azul. Y si hay algún ángulo medio raro, como por ejemplo puede ser que creo que es 45 grados, bueno, va a aparecer con distintos colores, ¿sí? Cuando ya no encuentra cuál es exactamente el eje en el cual vamos a trabajar, tiene esas opciones, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Elegimos la herramienta de plano de sección y posicionamos, primero principal, por qué eje queremos cortar.
Vamos a suponer que queremos cortar en el eje rojo. Entonces hacemos un clic en la pantalla, ¿bien? Y automáticamente nos va a crear un corte. En esta versión, que es la versión 2021, creo, de SketchUp, nos permite, por ejemplo, ponerle nombres a los planos de sección. No es muy importante esto, ¿sí? Pueden ponérselo, pero la verdad que no es trascendental. En las versiones más viejas incluso no está esto. Si cerramos, igual el plano se genera, y fíjense, lo que hace el plano de sección es como si fuese hacer un corte en algún punto determinado, ¿bien? Y mirar hacia donde indica las flechas. En este caso, mirándolo de frente de izquierda a derecha. ¿Bien? Ahora, yo puedo seleccionar este corte, ¿sí? Tocarlo, apretar suprimir. Entonces, automáticamente lo que hice fue borrar ese plano de sección y la volumetría, digamos, va a volver a como estaba antes. ¿Sí? Puedo volver a generarlo. ¿Bien? Volver a ponerle el lugar. ¿Bien? Puedo moverlo, porque por ejemplo yo quiero cortar no sobre este punto, sino que quiero que pase, por ejemplo, por este espacio que sería el de la cocina. Bueno, lo voy a tocar, el plano de sección, que se va a poner vuelta en azul, ¿sí? Y voy a agarrar la herramienta de mover, voy a hacer un clic en cualquier parte de la pantalla y voy a desplazar para generar el corte, ¿sí? En el punto que yo quiera. ¿Sí? Fíjense que lo voy moviendo, lo voy desplazando y elijo el punto, digamos, donde quiero que corte. Por ejemplo, en este punto. Entonces hago un segundo clic y el plano de sección lo desplacé, digamos, lo llevé hacia, eh, bueno, el punto donde yo quería cortar, en definitiva. ¿Sí? Este plano no afecta en nada al modelo, es decir, no va a generar un corte, una sección de los materiales, de la textura, de nada, ¿sí? Es solamente una visualización, ¿sí? Si queremos invertirlo, podemos seleccionarlo, tocar botón derecho, ir a la opción que dice invertir. Entonces, las flechas van a indicar hacia el lado contrario. Entonces, fíjense cómo cambia la orientación del corte, definitiva. Bien. También este corte, así como lo estamos usando como si fuese, en este caso, transversal al edificio, podríamos usarlo de manera perpendicular al plano. Es decir, podríamos agarrar y decir, bueno, plano de sección, y en vez de ponerlo vertical, lo ponemos horizontal. Por ejemplo, vamos a seleccionar cualquier punto, a ver, acá arriba. Ahí va. Y lo que hicimos es generar un corte, pero en este caso en planta. Bien. Ahora, ¿de qué me sirve en definitiva este corte, digamos, o este plano de sección? ¿Cuál es la funcionalidad? Bueno, tiene dos patas, si quisiéramos, más importantes. Una que tiene que ver con cuando nosotros estamos trabajando en el modelado, hay veces que hay lugares donde se hace difícil meter la cámara, movernos, editar, ver cómo queda y demás. Entonces, el plano de sección lo que va a permitirnos es despejarnos, por ejemplo, el área en el cual por ahí necesitemos trabajar cómodos. Por ejemplo, yo necesito trabajar sobre la planta de la vivienda o la colocación de los muebles, un detalle en el piso, un detalle de la escalera, no importa, cualquier cosa. Bueno, yo genero el plano de sección para poder trabajar más cómodo, ¿sí? Poder hacer cualquier elemento, ¿sí? Suponiendo que estoy editando algo, y poder trabajar más cómodo, que si yo no hubiese tenido, por ejemplo, el plano de sección, meterme acá adentro, ¿sí? Y tratar de editar. Bueno, se hace medio complicado. Fíjense todo lo que tuve que hacer para llegar al punto que yo necesitaba editar. ¿Sí? Y si me muevo mucho, me salgo y voy a tener problemas. Entonces, cuando tengo que trabajar principalmente dentro de la vivienda, está bueno generar el plano de sección y decir, bueno, lo que no me importa, que sería lo que ha quedado arriba, lo elimino momentáneamente y puedo trabajar libremente sin tener ninguna limitante en cuanto a la visualización. ¿Sí? Esa sería una de las funciones, como una de las patas. La otra pata tiene que ver con la visualización, ¿sí? Tiene que ver con esto que hablábamos hoy, de que, bueno, yo puedo a partir del plano de sección, por ejemplo, exportar documentación y podría, por ejemplo, llevarlo al AutoCAD, ¿sí? Para eso es importante tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con justamente esto que estamos hablando de la visualización. Lo que nosotros estamos viendo en pantalla es básicamente lo que se va a exportar. Es decir, si yo genero un plano de sección, vamos a suponer, como estábamos haciendo recién, que era tipo un corte, que pasa por este punto. Ahí.
que pasa por ese punto del edificio. ¿Sí? Vamos a hacerlo, está bien ahí, sí. Vamos a borrar esto así no nos molesta. Bien, vamos a cortar entonces el edificio por ese lugar. Pero lo que nosotros estamos viendo en pantalla va a ser lo que se va a exportar, ¿sí? Es decir, va a ser lo que vamos a sacar del programa. Entonces es importante que tengamos en cuenta un par de cosas. Primero y principal, que lo que estamos viendo en la pantalla, es decir, lo que va a cortar de este punto, ¿sí? De la parte derecha del espacio de trabajo a la parte izquierda del espacio de trabajo, ¿sí? De este punto a este punto es lo que o lo que va a salir del corte, ¿sí? Lo segundo es la perspectiva, ¿sí? Cómo, si yo quiero generar un plano en 2D, por ejemplo, para llevarlo a AutoCAD y a partir de ahí generar documentación técnica, yo debería eliminar, digamos, esta perspectiva, ¿sí? Esta fuga, ¿bien? Que en este caso está como media centralizada, como si fuese un punto. Bueno, debería eliminarla de tal forma que yo cuando lo exporte no me aparezca justamente esa fuga de las líneas, ¿sí? Entonces, para hacer eso, vamos a ir a donde dice cámara y vamos a cambiar el tipo de función de la cámara, que es perspectiva, vamos a ponerla a proyección paralela, ¿sí? Cuando tocamos acá, fíjense que cambia el tipo digamos, el tipo de orientación, digamos, la forma de cómo se fugan justamente las líneas, ¿bien? Entonces yo cuando ahora me ponga sobre uno de los costados, ¿sí? Que acá puedo ayudarme, si se acuerdan, con las casitas que tenemos acá arriba, que es la herramienta de vistas, esta que está por acá, bueno, me puedo ayudar para que me quede, bueno, la orientación mucho más perfecta, por ejemplo, a la derecha, a la izquierda, al frente, en planta, perspectiva, ¿sí? Y creo que me faltó el contrafrente. Bien, me puedo ir ayudando con estas herramientas, entonces de esta manera ordeno un poco la vista. En este caso, vamos a ponernos desde el lado izquierdo, ¿bien? Y vamos a acomodar la cámara de tal forma de que el corte vaya, por ejemplo, desde la casa hasta, no sé, hasta lo que vendría a representar la vereda, ¿sí? Proyección paralela, porque no tenemos fugas, ¿sí? De las líneas, tenemos una línea perpendicular, definitiva. Y una vez que posicionamos la cámara, hacemos ese cambio, entonces en la cámara vamos a ir a Archivo, Exportar, Modelo 2D. Perdón, Gráfico 2D. ¿Sí? Tocamos acá, nos va a abrir una ventana nueva que dice Exportar Gráfico 2D. Vamos a poner corte A, poniéndolo, y lo vamos a dejar en el escritorio. ¿Sí? Vamos a ponerlo a exportar. Esperen que hice una cosa mal. Exportar Gráfico 2D. ¿Sí? Opciones. No, perdón. Tipo DWG. Acá está. ¿Sí? Es decir, vamos a crear un archivo, vamos a exportar este archivo, lo vamos a sacar del SketchUp y lo vamos a convertir en un archivo de líneas, ¿sí? Un archivo de AutoCAD. ¿Bien? Ahora sí, le ponemos a exportar. Bueno, que sí, no importa. Bien, y ya ahí generó un archivo de AutoCAD, bien, que integra, digamos, o que contiene todo esto que estamos viendo acá. Vamos a abrirlo. ¿Sí? Directamente en el AutoCAD. Y fíjense entonces cómo lo que nosotros teníamos materializado, ¿sí? En 3D, que era lo que teníamos acá en el SketchUp, bueno, lo convertimos en un archivo de 2D, donde tiene sus líneas para editarlo, donde obviamente vamos a tener que trabajarlo y empezar a pulir esta, esta documentación, ¿sí? Porque obviamente así va a ser difícil de que sirva, pero bueno, qué sé yo, en términos de tener una base, en términos de tener un ida y vuelta entre lo que es documentación y lo que es el 3D, bien, es una buena instancia. Siempre va a depender de cuánto detalle le pongan al modelado, ¿sí? Si el modelado no tiene mucha definición, cuando lo exporten acá, la verdad que lo que van a exportar tampoco va a tener mucho detalle o mucho sentido, ¿sí? Tiene que ver un poco llevándolo de la mano. Veo que hay consultas. Bien, dos consultas importantes. ¿Qué seleccionaste recién? ¿ISO? No, lo que seleccioné es visualización izquierda
¿sí? Y en cámara, proyección paralela, ¿sí? Cámara, proyección paralela, me pongo desde el lateral, archivo, exportar, gráfico 2D, y ahora elijo archivo de AutoCAD, ¿sí? Y el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Eh, y la otra consulta que hizo Germán, que tiene que ver con si no hay líneas superpuestas. Sí, hay líneas superpuestas, que ese es uno de los temas en el cual por eso es importante primero trabajar prolijo en SketchUp, y después hay que tener en cuenta que acá, esto obviamente, si tenemos muchas líneas, ¿sí? Dibujadas, todas se van a trasladar al SketchUp, perdón, al AutoCAD. Entonces, fíjense que la cantidad de líneas o la superposición de líneas va a depender de qué tan prolijo trabajé yo. Fíjense que ahí son pocas las superposición que tengo. Hay algunas que se superponen nomás, pero en realidad están bastante parecidas, ¿sí? Pero obviamente depende de la prolijidad con la que ustedes hayan dibujado el modelo, ¿sí? Si el modelo lo hicieron muy prolijo, muy esquemático, cuando quieran exportar esta documentación, no les va a servir, ¿sí? O sea, eh, va a ser difícil, digamos, de que eso les sirva, ¿no? Porque va a estar muy cargado de cosas o información, o va a tener información que no es correcta. En el AutoCAD lo único que hice... está bien. En el AutoCAD lo único que hice fue abrirlo, ¿sí? Archivo, abrir, y buscan el archivo, ¿sí? Recién creé este que era el 25. Archivo, abrir, lo abro y listo, ¿sí? No hay nada... Ya la conversión la hicimos en el SketchUp, ¿sí? El SketchUp lo convertimos... Esto que era un 3D lo convertimos en 2D y lo abrimos directamente en AutoCAD, en este caso, ¿sí? Pero podría ser compatible con otros programas. La consulta de Germán iba por otro lado, entonces, superposición exacta, claro, la superposición exacta yo me la garantizo solo porque lo que estoy haciendo es justamente esta configuración de la cámara, ¿sí? Es la única forma de que yo me garantice la superposición, ¿sí? Porque si yo pongo cámara, proyección paralela, perdón, cámara, proyección paralela, y me muevo y exporto esto, ¿sí? Que vamos a hacerlo si quieren. Por ejemplo, así, archivo, exportar, gráfico 2D, vamos a ponerle otro nombre, vamos a abrirlo, y fíjense cómo me lo exporta, ¿sí? Es decir, lo que ustedes vean en la pantalla es lo que se va a exportar. Y para que les quede justamente una proyección perfecta de las líneas, ¿sí? Que no haya ninguna inclinación, que no haya ninguna fuga, que no haya ninguna línea que haya quedado mal, ¿sí? Ustedes tienen que poner entonces proyección paralela y en este caso, bueno, orientarlo de manera perpendicular, en este caso a la izquierda, ¿sí? Pero yo si hacía el corte en el otro sentido, bueno, yo usaría la derecha, el frente o la vista que ustedes necesiten, ¿sí? Ayúdense con esta herramienta porque es la mejor manera de garantizarse eso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Esa era la consulta, Germán. Em, bien. Entonces, lo que yo vea en visualización, digamos, en la pantalla, es lo que voy a exportar. Fíjense cómo desde el SketchUp, entonces, perdón, desde el AutoCAD, cuando generamos entonces esta, esta visualización, fíjense que me lo exportó en 3D, ¿sí? Lo cual también es bastante útil y le puedo sacar bastante provecho, ¿sí? Porque puedo usar directamente una eh, bueno, no sé, una perspectiva, un corte perspectivado, no sé, a partir de acá puedo sacar un montón de documentación y la verdad que es bastante útil. Eh, no usé ninguna extensión, Luis. Directamente lo hice con la herramienta que trae el programa, ¿sí? Con el plano de sección. Todavía no metimos la extensión, ¿sí? Es lo mismo del programa. Bien. También esto lo pueden usar, ¿sí? Olvídense el plano de sección. Vamos a suponer que nos ponemos desde el frente de la vivienda. Bueno, yo de acá podría sacar, justo no sé si es muy linda, pero vamos a poner el contrafrente. Bueno, tampoco. Vamos a suponer que yo quiera sacar la vista del proyecto, ¿sí? Porque por ahí no la quiero dibujar o la instancia en la que estoy no requiere tanto detalle en la documentación. Bueno, exportar, gráfico 2D, ¿sí? Ya no le puse el plano de sección, puse directamente la orientación que yo quería. Posiciono la cámara, digamos, en el lugar y lo exporto. Y ahora cuando lo abro acá, van a tener básicamente la vista, ¿sí? La vista del frente. ¿Bien? Después de acá, no sé, le borraré lo que no me sirve, lo que veo que está de más, terminaré, le daré más detalle, le daré valores de línea, no sé.
lo que ustedes quieran. Pero es una buena base, en todo caso, para trabajar con elementos, ¿sí? Que ya estén por lo menos eh, avanzados, ¿sí? La documentación, como les decía hoy, tiene que estar avanzada y tiene que estar hecha prolija para que esto les sirva, ¿sí? Bueno, eh, bueno, lo mismo para un plano en planta, ¿sí? Si me pongo, por ejemplo, en este sentido, y me pongo en planta, yo podría sacar la planta del proyecto, ¿sí? No sé qué tan bien puede llegar a salir, pero me posiciono, por ejemplo, en ese lugar, ¿sí? Me puse la vista en planta, archivo, exportar, gráfico 2D, lo vuelvo a guardar y lo abrimos en AutoCAD. Este. ¿Bien? Después de acá, de última, lo editaré, lo modificaré como yo quiera y demás, ¿sí? Pero bueno, seguramente les va a servir. Es una buena herramienta, ¿sí? Entonces, el plano de sección tiene esas dos funciones. Una, la parte de visualización, que es lo que hablábamos al principio, por ahí para trabajar más cómodo y qué sé yo. Y la otra para exportar, ¿sí? Para sacarlo de acá y llevarlo, por ejemplo, al AutoCAD. ¿Bien? Vamos a borrar la cámara donde estaba, cámara, perspectiva. Bien, y vamos a seguir trabajando con el modelado. Eh, Ahí Germán tiene una consulta, si yo, digamos, lo trabajo en SketchUp y después lo llevo al CAD. Depende del caso. Por ahí en instancias de proceso, por ahí de laburo, donde por ahí empiezo el diseño quizás más volumétrico, teniendo una definición en CAD por ahí, pero más volumétrico, y después lo voy afinando, por ahí sí puedo hacer ese ida y vuelta. Eh, pero bueno, dependerá un poco también la necesidad de esa documentación, ¿sí? Por ahí para una instancia previa de trabajo y demás, es recontra válido. Eh, y Laura consulta si se puede modelar en Axo como proyección paralela. Sí, se puede, tranquilamente, ¿sí? Yo ahí, por convención, digamos, uno está en perspectiva, ¿sí? Pero tranquilamente puede seguir con el plano, digamos, de proyección paralela, ¿sí? O perspectiva a 2 puntos, que fíjense cómo cambia la cámara, ¿sí? Cambia un montonazo. Eh, sí, eso como ustedes prefieran, ¿sí? Yo generalmente lo hago en perspectiva, porque por ahí es lo que imita un poco más la realidad, digamos, lo que estamos viendo, y es un plano por ahí yo por lo menos me siento más cómodo, ¿sí? Si ustedes ven que por ahí les resulta más fácil, no hay ningún problema, lo pueden hacer también. Es el mismo mecanismo, es todo igual. Bien, eso en cuanto al plano de sección. Sí, después hay un par de herramientas que le decía yo que trae el plano de sección, que son, la verdad, accesorios, no son muy importantes, que tienen que ver con, una vez que pongo el plano, ¿sí? Hay una opción que dice mostrar plano de sección o no mostrar, es decir, cuando activamos o desactivamos esta opción, fíjense que el grisado ese, no sé si lo llegan a ver ahí, por ahí la imagen no ayuda, pero hay un gris, ¿sí? Que es el que toma, digamos, el plano de sección, que cuando nosotros activamos o desactivamos esta función, es como que no lo vemos, ¿sí? Como que lo esconde. ¿Bien? Nos ayuda a trabajar un poco más cómodos, básicamente eso. No sirve para otra cosa. Bueno, para activar o desactivar el corte de sección, ¿sí? Si queremos que se vea o no se vea, fíjense cuando lo desactivo, es como que el plano de sección queda como en gris, ¿sí? Y la volumetría, bien, vuelve al lugar que estaba antes, es decir, vuelve a la visualización anterior. Bien, entonces una manera de prenderlo o apagarlo si quisiéramos. Y por último, el último dice que mostrar relleno de secciones, es decir, cuando nosotros tenemos las superficies bien consolidadas y apretamos esta opción, se van a rellenar los muros de negro. Bien, entonces en el plano, bueno, me va a ayudar un poco en la visualización. Pues no es lo mismo ver un muro vacío, bien, vamos a ver acá arriba, como sería en este caso, ¿sí? Que un muro que, por ejemplo, tenga el relleno negro. Ahí va, ¿sí? Para que esto salga bien, hay que garantizar que no tengamos ninguno de los muros, digamos, sin rellenar, ¿sí? Es bueno, una cuestión de visualización, se van a ir dando cuenta. Pero bueno, esta opción, la verdad que sirve solamente para la visualización en el programa. No es que si lo sacan, por ejemplo, de acá y lo quieren llevar a AutoCAD con el con el relleno activado, es que le va a generar el hatch, por ejemplo, o el sombreado. Eso no va a pasar. Es solamente para acá, ¿sí? Para verlo mejor en el sketch, ¿sí? Bueno,
Avanzando un poco, ¿sí? Con lo que las otras cosas que teníamos que ver en esta clase, ya nos vamos a meter en definitiva con, a ver si por ahí lo puedo, voy a mover para este lado, ahí va. Con lo que son los materiales, ¿sí? Que eso es una instancia importante, porque una vez que nosotros tengamos, suponiendo, ¿no?, que avanzamos con la documentación y que avanzamos con el modelado a tal punto de que por ahí, eh, a tal punto que por ahí tengamos ya las definiciones en sí de las superficies, de la carpintería, suelo, todo lo que tenga que ver con el modelado en sí. Ahí recién le voy a empezar a aplicar los materiales para empezar a ordenar un poco, por lo menos la visualización, ¿sí? Después veré si eso es lo correcto, lo que yo quiero, lo que no quiero, pero por lo menos para ordenarlo un poco me va a servir. Y la verdad que el trabajo con los materiales es bastante simple, ¿sí? Cuando desplegamos acá la barra de materiales, ¿sí? Acuérdense que la bandeja predeterminada está siempre acá en ventana, bandeja predeterminada, activar, ¿sí? Mostrar o ocultar. Hay una solapita que es la de materiales, y en la solapa de materiales van a encontrar como una parte, sí, que es la parte superior, que es el material que está seleccionado, ¿sí? Y la parte de abajo, que es como si fuese la biblioteca que tenemos de materiales. Si nosotros desplegamos esta barrita, van a encontrar agrupados, digamos, los materiales en distintas categorías, ¿sí? Madera, colores, bueno, baldosas, se llama acá, pueden ser cerámicos o revestimientos, piedras, cubiertas o tejados, vidrios, ¿bien? Cada uno de los materiales agrupados, digamos, en cada una de esas áreas, ¿sí? Básicamente lo que vamos a ir haciendo en este caso es ir eligiendo, por ejemplo, el del vidrio, que sería el más fácil, eligiendo alguno de los vidrios, vamos a poner que elegimos este, que es un vidrio gris, ¿sí?, que tiene como una categoría, y cuando yo lo selecciono, como les decía, les va a aparecer acá adelante, acá arriba, perdón, que es, digamos, el espacio en el cual yo puedo ver cuál es el material que está seleccionado, ¿sí? Y ahora lo que me queda es ir pintando, eh, pintando eh, los materiales o las caras en sí, ¿sí? Por ejemplo, si entro a la abertura, ¿sí?, que sería por ahí el primer plano que tenemos para ponerle materiales, ¿sí? Si yo toco directamente el componente, como sería este caso, me va a pintar absolutamente todo lo que contiene el grupo, ¿sí? Entonces, control Z. Vamos a tener pequeño detalle, un pequeño cuidado cuando trabajemos con los grupos, ¿sí? Vamos a hacer doble clic, vamos a hacer doble clic y vamos a ingresar a la edición del grupo para entonces sí aplicarle el material solamente a la cara que yo quiera aplicarle. ¿Bien? Y acuérdense que como esta era un componente, se repitió en todas las demás la operación. ¿Bien? Entonces, si salgo para atrás, le apliqué, digamos, al vidrio, o a la categoría que era, perdón, a la superficie que vendría a representar el vidrio, bueno, el tipo de material, que sería este vidrio gris translúcido, ¿sí?, que es el que yo elegí. ¿Bien? Si agarro, por ejemplo, este otro, no, vamos a dibujar uno nosotros, vamos a hacer acá una superficie cualquiera, ahí va. Y elegimos, por ejemplo, el vidrio, se llama vidrio polarizado translúcido, bueno, no importa mucho el nombre, pero fíjense que ya tiene otra definición, tiene otra transparencia, y tiene otro tipo de característica. Y si elegimos, no sé, maderas, podemos elegir, por ejemplo, una de las maderas para pintar, no sé, el piso exterior, ¿bien? Eh, por ejemplo, una baldosa para un piso interior, ahí va, ¿sí? Son materiales bastante estándar y que por ahí clásicos, si quisiéramos, no tienen, viste, cosas muy específicas. Van a encontrar categorías y cosas por ahí más particulares, pero en general son cosas bastante comunes, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar cómo por ahí podemos crear materiales para casos particulares, si que yo quiera o un porcelanato, o una madera en específico, una categoría de hormigón, o un tipo de hormigón, bueno, ese tipo de cosas las podemos ir cargando, ¿sí? Em, por ejemplo, también tenemos ladrillos y revestimientos, entonces podemos pintar, qué sé yo, dos muros de lo que vendría a ser la representación del ladrillo.
Son texturas planas, ¿sí? Cuando nosotros las vemos acá, ¿sí? Y le hacemos un poquito de zoom, la verdad que empieza a perder un poco de realismo y nos damos cuenta que obviamente no tenemos juntas, no tenemos uniones, no hay espesor del material, ¿no? Que ese es uno de los temas por el cual por ahí uno renderiza justamente, y no por ahí saca la documentación solamente del SketchUp, ¿sí? Pero bueno, en determinadas instancias uno puede en definitiva ir haciéndolo. No, esto es tu otra consulta, Laura. Sí, se puede poner en planta y el negro en realidad se borra, ¿sí? En el caso del plano de sección. Y en este caso, la medida del ladrillo, bueno, si quieren lo podemos chequear. Si nosotros hacemos una línea, por ejemplo, dibujamos arriba del ladrillo, ¿sí? O del material, fíjense que, por ejemplo, el largo aproximadamente tiene 20 centímetros y de alto tiene, no me lo tomo ahí, tiene 6 5 bueno, está bastante real, ¿sí? No está tan lejos. Eh, Hay distintos tipos de ladrillos igual, así que habría que ver cuáles son también. Estas son unas piedras que hay. Bueno, hay de todo, ¿sí? Eh, También eso se puede escalar. No sé, vamos a suponer, no voy a poner el ejemplo del ladrillo porque la verdad que es difícil por ahí que lo vean, ¿bien? Eh, pero vamos a suponer que yo quiero poner estas que son como si fuese un revestimiento, dice marrón claro. Imagínense que son maderas, así que son como si fuesen tablones. Y yo digo, bueno, la altura que tiene el tablón, sí, si la mido acá con una línea, puedo definir que tiene 24 centímetros de alto, ¿sí? Yo digo, necesito que el tablón sea un poquito más chiquito, ¿sí? Que sea unas tablas más finas. Bueno, estando en la edición del material, sí, que es el que yo tengo acá seleccionado, voy a ir a la solapa que dice edición, ¿sí? Y en la solapa que dice edición voy a poder retocar este material base. Lo voy a poder retocar primero con el color, porque por ejemplo, si yo le cambio un poquito el color, le puedo ir modificando un poco la tonalidad, ¿sí? Lo puedo llevar más a un tono más marrón claro, más amarillento, ¿sí? Lo puedo ir modificando, le puedo ir alterando un poquito el tipo de tonalidad que tiene, ¿sí? Eso ya está bueno. Y después lo otro que voy a poder editar es lo que es referido al tamaño, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que esto tenía 20, 24 más o menos. Y vamos a poner que yo quiero que tenga 10 centímetros. Entonces voy a escribir 0,10, ¿bien? Voy a crear como si fuese una línea de referencia. Y ahora lo que voy a hacer es editar el material y tratar de llevarlo un poco a esa medida, ¿sí? Esto es un poco a ojo porque la verdad que no hay una manera exacta de escalarlo, ¿sí? Hay una manera, pero es bastante compleja. En principio vamos a verlo así. Vamos a agarrar y decir, bueno, como esto es una foto, básicamente, ¿sí? Que fíjense que ahí dice el tamaño y demás, vamos a cambiarle esta medida, vamos a ponerle, por ejemplo, en vez de 76 por 76, vamos a ponerle que esto mide 50, ¿sí? Fíjense cómo se cambió el tamaño. Vamos a ponerle 35. Ahí creo que está un poquito más cerca. ¿Bien? Fíjense, si volvemos a medir, 10 centímetros. ¿Bien? Es decir, podemos cambiarle el tamaño a la foto y por consecuencia se va a ir achicando o agrandando la foto. Y en este caso, que son tablas, bueno, se va a ir representando, se va achicando o agrandando, digamos, esas tablas. ¿Sí? Es una manera de escalarlo. ¿Sí? Está buena la pregunta, Luis. No, no se pierde el original, porque el original se mantiene. Porque, por ejemplo, yo edité este. Ahora yo puedo ir de vuelta al material base, que sería este, y puedo volver a pintar, por ejemplo, lo que yo quisiera. Por ejemplo, pinto los otros dos. ¿Bien? Entonces, no perdí el base. Sigo teniendo, digamos, el original. ¿Bien? Y si quiero editar o agarrar este mismo que ya modifiqué, voy a ir a esta herramienta que es el cuentagotas. ¿Sí? Elegir muestra, dice. ¿Sí? Si tocamos acá nos va a permitir seleccionar cuál es el material que queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a volver a seleccionar el que ya hemos editado. Entonces, este es como que me lo guardó aparte, ¿sí? Me lo duplicó automáticamente, ¿sí? Que es eso lo que no te pasa en Revit. En Revit directamente no te deja, tenés que duplicarlo vos. Bueno, acá te lo hace automáticamente, ¿sí? Es un poco más ágil. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aplicar este mismo material en otra parte, con el cuentagota lo voy a seleccionar, ahí, y una vez que lo tengo ya seleccionado, voy a venir acá arriba y le voy a pintar. Voy a pintar, por ejemplo, esta parte del proyecto que sé que lleva madera. ¿Bien? El original se mantiene, que es este. ¿Sí? Bueno, esa es una manera de editar. Eh,
Ahí va. Esa es una manera de editar, ¿sí? Es una forma de editarlo. También podríamos editarlo rotando las texturas, justamente lo que está preguntando Esteban. Yo puedo editar justamente las texturas de manera que, si quisiera, por ejemplo, estas maderas, ponerlas verticales, poder modificarlas, ¿sí? Porque acá en la edición solamente voy a poder cambiar el tamaño, o si quisiera puedo cambiar la transparencia, suponiendo que quiero hacer un vidrio o algo por el estilo, puedo cambiarle la opacidad, entonces el material se va a convertir más transparente, ¿sí? Pero si yo quisiera, por ejemplo, cambiar orientación, lo que debería hacer es lo siguiente, esto ya, la edición es particular de la cara, entonces voy a seleccionar la cara, que sería esta, y voy a tocar botón derecho, y me voy a ir a la solapita que dice textura. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de esa cara que yo estoy seleccionando voy a editar la textura en cada uno de estos ítems. Puede ser en la posición, ¿sí? O la imagen directamente. En el caso de la posición, cuando entramos acá, van a aparecer como unos simbolitos de ajuste, ¿sí? En estos cuatro, que cada uno define un parámetro distinto, ¿sí? Este que tiene, por ejemplo, el de, como si fuese dos flechas, que es el de mover, me va a permitir desplazar la textura al tal punto que, por ejemplo, si yo quisiera hacer coincidir la línea de la tabla con donde empieza el revestimiento justamente, podría agarrar, arrastrarlo y ponerlo en ese punto para garantizarme que la tabla empiece justo donde arranca la textura y no, por ejemplo, arranque a mitad. ¿Sí? Entonces, me permite ajustarlo. ¿Sí? Otra opción que tengo acá es justamente la de la rotación, que es la que estábamos hablando recién. Si yo hago clic sobre este icono y me desplazo, va a aparecer entonces el transportador, ¿sí? Que es el mismo que estábamos usando nosotros para rotar los elementos, ¿sí? Y también no solamente me va a permitir rotar, sino que además me va a permitir agrandar si quisiera la textura o achicarla, ¿sí? Tiene como esa doble función. Bien. Este trabajo, como pregunta Sofía, es cara por cara, ¿sí? Lo debería repetir exactamente en cada uno de las caras, digamos, en las que quiero trabajar. Hay una forma, ahora vamos a ver si sirve, que me permite, por ejemplo, yo a este le cambié la altura, lo hice más chiquito y lo hice más alto, ¿sí? Perdón, lo roté, no lo hice más alto, lo roté, ¿sí? Yo ahora, al haber editado esta cara, puedo volver a la opción de seleccionar, tocar donde dice elegir muestra, seleccionar esta muestra, ¿sí? Y aplicarla en otra textura. Bien, entonces esa otra textura sí me va a permitir cambiarle y respetar los valores del alto, ¿sí? En ese caso no tendría que editarlo. Lo que pasa es que no te va a garantizar que lo puedas hacer siempre, ¿sí? Porque hay algunas caras en las cuales por ahí lo vas a querer aplicar y no te va a dejar, y lo vas a tener que editar manualmente. Pero a grandes rasgos sí, ¿sí? Eh, bien, Ariel y Laura están consultando lo mismo. ¿Cómo hice para que aparezcan así iconos? Bueno, lo repito, ¿sí? Seleccionamos la cara que queremos editar, ¿sí? Que sería esta. Si hacemos un clic, fíjense que se sombrea, ¿sí? Aparece como si fuese con un color base. Y vamos a tocar el botón derecho, ¿sí? Con el mouse. Y vamos a ir a donde dice textura. Donde dice textura, vamos a elegir la opción que dice posición. Cuando tocamos acá en posición, ahí aparecen los iconos de edición. ¿Está bien? Tenemos entonces el de mover, el de rotar. Tenemos este otro que es para cambiar la proyección, ¿sí? Que fíjense cuando lo modificamos, por ejemplo, nos permite, ¿sí? Depende del plano que nos modifiquemos, que nos movamos, editar la textura a tal punto que la proyectemos, ¿sí? Que sea ángulos curvos, bien, o que tenga alguna complejidad mayor, ¿sí? Como control Z para deshacer. Y el último que es, a ver cómo dice, distorsiona la textura, que también es algo parecido. Lo que pasa es que él lo va a hacer en el otro sentido. Uno es en un sentido, otro es en el otro. Fíjense que uno es en el sentido como si fuese el plano rojo, creo que es, y el otro en el azul. Pero más o menos tiene la misma función. Bien. Esto que vimos en la madera, ¿sí? En este caso, estos listones, bueno, es similar para cualquier material. ¿Sí? Obviamente yo puedo editar el material que yo quiera y lo puedo ir editando particularmente en el que yo quiera. ¿Sí? No solamente para la madera, como para que lo tengan en cuenta. Yo se lo muestro ahí para que lo vean, pero porque es bastante gráfica, digamos, la expresión, pero lo pueden aplicar para lo que ustedes quieran. ¿Sí? A veces nos pasa que, a ver, el caso del hormigón.
por ejemplo, esta cara, ¿sí? La queremos pintar justamente con esta, que sería como si fuese el tamaño, ¿no? Del encofrado, ¿sí? De los fenólicos. Y uno dice, bueno, si tomamos la medida de esto, fíjense que la medida es 1,20, ¿sí? O 1,22, ¿sí? Por 2,44, es decir, ya la escala, y hoy que hoy hablábamos justamente de las medidas, es bastante real, ¿sí? Porque justamente los fenólicos tienen esa medida. Lo que sí puede pasar en este caso es que yo quiera acomodarlo de tal forma, ¿sí? Que me quede en el lugar que yo quiera, ¿sí? Entonces ahí tocamos botón derecho, textura, posición, y por ejemplo lo desplazamos y lo movemos a un vértice inferior para que nos quede, ¿sí? De manera real, orientado o posicionado a la cara. Y si por ahí no me importa mucho la medida y prefiero que por ahí quede mejor, digamos, en la terminación, bueno, le cambio el tamaño, por ejemplo, lo llevo a que la línea coincida así de punta a punta. Fíjense que arriba también me coincidió. Entonces, cubro toda la pared directamente eh, con esa medida, ¿sí? Lo alteré, digamos. Bien. Cada material tiene, bueno, sus complejidades y sus temitas, ¿no? Pero bueno, más o menos así uno va haciendo un trabajito manual, ¿bien? Y va modificando o aplicando entonces las texturas para que queden de manera real, ¿sí? Acá vieron que se va complejizando esto. Ya no se ve tan lindo, ¿sí? Bueno, ustedes tendrán que ir viendo qué estrategias ir tomando para que los materiales se vean bien, se vean reales, eh, y ver, digamos, de qué manera le doy dando esas terminaciones, ¿sí? Para que se vea un poquito mejor. ¿Bien? Lo mismo para el pasto, ¿sí? Si vamos acá a jardinería, creo que es. Jardinería tenemos algunas que son vegetación o césped, entonces podemos ir pintando ya el suelo, lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, de a poquito le vamos dando, ¿sí? Vamos cambiando un poco el realismo del proyecto y empieza a tomar un poquito más de color, un poquito más de forma, ¿sí? Eso en cuanto a los materiales. Lo último que nos queda de los materiales es si yo, por ejemplo, quiero crear un material, que era el otro que le quería mostrar. Vamos a suponer que voy a poner cualquier cosa acá. Voy a poner un color para que lo vean. Eh, y digo, bueno, yo a estas caras quiero ponerle un material particular, ¿sí? Quiero configurarle un material específico. Entonces lo que voy a hacer es, ahora que ya le puse un color, voy a ir a edición y voy a buscar acá donde dice textura, voy a activar la casilla, y voy a buscar un material, ¿sí? Un JPG o una foto de una textura particular, ¿sí? El tema con esto es que ustedes tienen que buscar un archivo de JPG o con el que vamos a trabajar de base que tenga buena calidad, ¿sí? Porque si yo no pongo una buena calidad en esos archivos, lo más probable es que cuando lo traslade acá al programa, la verdad que no se va a ver bien, ¿sí? Se va a ver eh, con muy poca calidad, ¿sí? Con muy poca definición. Entonces, exacto, por eso, a eso iba Mario. Uno puede sacar materiales de internet o algunos que tengas. Si tenés alguno de 3D Max, porque has usado en 3D Max, podés usar tranquilamente esos, que seguramente tengan muy buena calidad, porque obviamente el 3D Max tiene muy buena. Y si no se pueden ir acá, sí, que esto es lo que yo les decía que les dejé en Aula 9, acá hay una página, ¿sí? Que tiene, bueno, una biblioteca enorme de materiales de lo que ustedes quieran, ¿sí? Madera, ¿sí? Distintas categorías. Eh, a ver si podemos encontrar alguna. Eh, claro, también puede ser, Homero, si sacas una foto de un material, también puede ser. Lo que pasa es que tenés que tener cuidado de que el formato sea de buena calidad y que además se pueda repetir. Porque lo que tienen las texturas es que se van a repetir como si fuese una foto pegadita a la otra. ¿Sí? Entonces, si no está bien hecho el enganche de esos dos materiales, te va a quedar, viste, como si fuesen dos fotos pegadas una al lado de la otra. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero sí también podrías hacerlo con una foto, tranquilamente. Por eso yo les recomiendo usar, por ejemplo, esta página o alguna página que conozcan ustedes, no importa, que tenga por ahí calidad en eso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver si encontramos alguna madera. Tenemos de todo acá, esta por ejemplo.
Y a partir de acá, bueno, pueden descargarla. Creo que esta página, si uno está registrado, sí que es un registro gratis, gratuito, ¿sí? Uno puede descargar directamente la textura de acá, ¿sí? Y la va a poder aplicar en el programa. Vamos a descargar una cualquiera, si no. Y vamos a ver cómo sale. De último va a ser un buen ejemplo para lo que no tiene que hacer. Eh, vamos a ver si podemos descargar esta. A ver. Esta no, esta es la verdad que es muy mala. A ver esta otra. Vamos a descargar esta cualquiera. Vamos a poner acá en el escritorio. ¿Sí? Ahí descargué una textura cualquiera. Entonces yo cuando vengo acá la voy a buscar, ¿sí? La puse en el escritorio, creo. Ahí está, ¿sí? Directamente me la va a cargar, ¿sí? Y lo que voy a tener que hacer ahora es empezar a darle una escala y una proporción, bien, para que se vea real, ¿sí? Fíjense que acá esta mide 35 por 18. Bueno, le voy cambiando la medida o voy de vuelta acá a textura, posición, y le empiezo a cambiar el tamaño, ¿sí? Al igual que hicimos... Ay, no, este no era, este. Ahí va, ponemos afuera, ¿sí? No está quedando muy bien. A ver ahí. Ahí pareciera que sí. Sí, el tema con las texturas, por ejemplo, ves acá, acá se ve bastante bien. Como es una foto que está bastante está repetida, digamos, como no es de muy buena calidad, fíjense que entonces los encuentros, cuando se encuentra una foto con la otra, bien quedan desfasados. Entonces, por eso es importante descargar eh, texturas de calidad, ¿sí? Como por ejemplo las que yo estaba usando acá en la página esta. Esta página tiene ese tipo de problema no les va a pasar, ¿sí? Tienen mucha más calidad esas fotos, digamos. Y esos encuentros o esas terminaciones, digamos, en definitiva, no les van a pasar, ¿sí? Pero para que lo vean también cómo es la forma, es bastante simple, ¿sí? Claro, Laura, está bien lo que acotas. En el césped, ¿sí? También se nota, ¿sí? Si nos ponemos de cerca, se nota que tenés como una repetición de esos mosaicos, tal cual, ¿sí? Si me alejo se ve más todavía ahí. ¿Bien? Bueno, por eso digo, hay que usar materiales siempre de calidad si uno quiere aplicar y tener ese cuidado de cómo los configuro, ¿sí? Bueno, ahí en cuanto a materiales, por ahí me olvido alguna cosita, pero igual lo podemos ver la clase que viene, no creo que sea nada trascendental, igual de última después si lo practican, lo podemos ir viendo y lo podemos ir haciendo así de vuelta, ¿sí? Eh, También lo otro que por ahí tienen que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de realismo, ¿sí? Es lo que es la configuración de las sombras, ¿sí? Si vamos acá donde dice sombras, vamos a poder empezar a modificar o empezar a aplicarle justamente una influencia, siempre relativa, ¿no? Pero una influencia del sol, ¿bien? Al proyecto. Por defecto vienen desactivadas las sombras, porque suele ser un recurso que por ahí suele tildarnos un poco la compu y hacer que trabaje un poco más lenta. Entonces por defecto vienen desactivadas, pero si nosotros abrimos en sombras y tocamos acá donde está la casilla que dice mostrar o ocultar sombras, ¿bien? Cuando la prendemos, fíjense que ahí automáticamente empiezan a aparecer las sombras de nuestro modelado y fíjense ya cómo cambia la percepción justamente del modelado, ¿sí? Es totalmente otra cosa. De lo mismo ver este elemento sin esa sombra que con la sombra, ¿no? Fíjense cómo se altera la visualización y cómo, bueno, tiende a parecerme mucho más real de esa forma que de la otra, ¿no? Y bueno, la verdad que la configuración de las sombras es bastante simple, ¿sí? Si nosotros configuramos el uso horario, podemos por ahí tratar de localizar un poco la obra en el lugar donde estamos trabajando, ¿sí? Y también podemos configurar hora y fecha, ¿sí? Del día y bueno, en definitiva del año. Podemos ir moviendo las fechas, entonces fíjense que depende si es invierno o verano, va a ir alterándose, digamos, la altura del sol, la proyección, la rigidez de la sombra, ¿no? Va siendo cada vez más oscuro o cada vez más plana esa sombra, va a ir cambiando bastante. Y también, obviamente, la hora del día, ¿sí? Si vamos modificando la hora del día, fíjense que va cambiando la orientación de la sombra, ¿sí? Por la mañana o por la tarde, depende cómo sea, va a ir aplicando y modificando. Si ustedes quieren buscar algo real, pueden
bueno, tratar de encontrarle la vuelta a esto para que quede lo más real posible. Y si no, a veces por ahí lo que les recomiendo es buscar una orientación que les sirva a lo que ustedes quieran mostrar, ¿sí? No mentir, pero en el sentido de por ahí, en esta imagen del frente, a mí no me sirve mucho que por ahí la sombra esté en esta instancia, ¿sí? Lo mejor que necesito es para mostrarlo un poco mejor es que por ahí esté en ese momento del día, digamos, que son las 2 de la tarde, por ejemplo, y en esta época del año que por ahí me favorece un poco en la proyección y se entiende un poco cómo es la volumetría y demás, ¿no? Es decir, tratar de buscarle la vuelta más en la visualización que en en la realidad, ¿no? Tratar de hacer un poco de un equilibrio de esas dos cosas, ¿sí? Eh, Sofía consulta cómo indico la orientación real. Bueno, eso va a depender de la orientación del proyecto, ¿sí? Eh, es decir, si yo tengo el mediodía, es decir, bueno, habría que ver cómo está orientado con respecto al lote en el norte, ¿sí? Si el norte está atrás, el norte está adelante, o uno de los costados, me va a modificar. Tendría que, por ejemplo, agarrar el edificio y girarlo, buscando la orientación del norte o dónde está justamente la posición real del terreno, ¿sí? Y después lo otro sería encontrar eso justamente, el uso horario y la hora del día, en definitiva. Va un poco por ese lado, ¿sí? Si al mediodía tenés el sol sobre el frente, y significa que el norte lo tenés por ese lado, ¿no? Bueno, ese juego hay que hacerlo medio manualmente. Eh, La base donde dibujo tiene orientación, claro, está bien. Sí, no sé si quedó claro, porque depende cómo lo trabajes vos, lo irás girando, rotando y irás poniendo vos, digamos, el norte, dónde está o cuál es la orientación del terreno, ¿sí? Para el programa es indistinto que vos agarres la casa y la pongas, qué sé yo, a 45 grados. Te va a complicar un poco el dibujo, pero la verdad que es lo mismo para ello. O ponerla, por ejemplo, con el frente hacia el otro lado. Eso es indistinto, ¿sí? Ahí en ese caso vos le vas encontrando la vuelta común. Y había una consulta, ¿cómo pongo el sol, Laura? No, simplemente activo o desactivo las sombras, ¿sí? Activo acá o desactivo el icono, ¿bien? Lo prendo o apago para configurar, para que se vea o no se vea el sol. Porque en realidad el sol ya está, ¿no? Está todo el tiempo, lo único que cambia es que lo vemos o no lo vemos, ¿sí? Eh, y después lo otro que podemos cambiar un poco es la influencia de la luz, ¿sí? Es decir, para que haya, más allá de la hora del día y demás, para que el sol sea como si fuese más fuerte o más tenue. Y lo mismo la sombra, ¿sí? Si la sombra es eh, más fuerte, ¿sí? Es una sombra más negra, una sombra más consolidada, o es una sombra quizás mucho más liviana, ¿sí? Que es un sombreadito, casi un gris que no se llega a percibir del todo. Bueno, ese ajuste lo puedo ir haciendo también en pos de lo que yo necesito o lo que quiera mostrar también, ¿sí? La idea de esto es representarlo de la forma que también mejor se vea. Es importante también esa cuestión, tenerla en cuenta en cuanto a cómo lo estoy proyectando, ¿sí? Lo otro que tiene que ver con visualización es lo que está referido o lo que está englobado en lo que son los estilos, ¿sí? Que es la otra solapita que tenemos por acá. Que los estilos, por ahí para no marearnos demasiado y no complejizarla demasiado, básicamente los estilos eh, es como si fuese una forma de visualizar, ¿sí? Un estilo de visualización. ¿Bien? Hay estilos de visualización que son como si fuese el que estamos viendo ahora, creo que se llama sencillo, ¿sí? Que es este que está acá. Pero hay otros estilos que tienen que ver con, bueno, representación de líneas ocultas. Bien, fíjense cómo se ve que los materiales dejan de verse y hay como más énfasis en las líneas, ¿sí? En el dibujo, en el trazado en sí. Hay algunos que, por ejemplo, este que se llama rayos X, que básicamente lo que hace es poner todas las caras, absolutamente todas, con un cierto grado de transparencia. Eh, este, por ejemplo, que es sólido, que no tiene textura, pero lo que tiene son solamente colores. Este que sí los tiene. Bien, este que cambia el fondo. Fíjense que el fondo es de un color, el cielo del otro. Bien, hay distintas variantes de visualización, ¿sí? Este, por ejemplo, tiene todo el fondo blanco.
Que eso, por ejemplo, si yo quisiera exportarlo, está bueno porque por ahí el color del cielo y qué sé yo, la verdad que a veces no queda del todo real. Es preferible que por ahí el fondo sea blanco y me permite por ahí visualizarlo un poco mejor. ¿Sí? Pero también tenemos otros estilos, además de los predeterminados. Tenemos estilos, si desplegamos acá, que tienen que ver con cuestiones más artísticas quizás, como por ejemplo estilo variados, donde van a encontrar, por ejemplo, como si fuesen pincel o trazos a mano. eh, bueno, distintas opciones. Fondo azul, ¿sí? Este es como si fuese más una mano alzada y pintado como si fuese con acuarelas o algo parecido a eso. ¿Bien? Son distintas visualizaciones que a veces por ahí, si el proyecto no está del todo terminado, por ahí está en una instancia de laburo, una instancia previa, digamos, no es lo mismo mostrarle, por ejemplo, a un cliente o a alguien que va a ver el proyecto una maqueta, sí, así, que por ahí tiene un estilo más artístico, que por ahí mostrarle este otro, que es quizás un poco más crudo. Bien, dependerá de lo que yo quiera mostrar, obviamente, ¿no? Pero bueno, a veces eso nos puede ayudar para instancias previas, instancias de trabajo intermedia, ¿no? De laburo en sí de, em, del proceso de trabajo, ¿no? En esta instancia. El original, en realidad, el original, sí, yendo a la pregunta que está haciendo Luis, el original en realidad es el dentro de predeterminados el que dice estilo sencillo, pero en realidad no hay ningún original. Todos son válidos. ¿Sí? Yo puedo trabajar en el que quiera. Yo, por ejemplo, me acostumbro a trabajar este que dice línea oculta, no, perdón, este que dice que les mostraba hoy, que no tiene el fondo de color. ¿Sí? Yo puedo trabajar todo el proyecto con esto. No hay problema. ¿Sí? Básicamente lo que van haciendo es seleccionando cada uno de los ítems. Hay unos que están buenos, que son por los que dicen aristas de boceto, que entonces lo que hacen es simular, bueno, una mano alzada, un dibujo tipo en sketch, ¿ven? Que hay distintas opciones, líneas más gruesas, líneas más finas, rectas, pincel, bueno, hay de todo. ¿Sí? Sobre fondo negro, ¿sí? O pizarra lo llama acá. ¿Ven? Hay un montón de alternativas. Eh, para ponerle un fondo, bueno, sí, creo que se puede también poner un fondo manualmente. Déjame revisar por las dudas antes de decir cualquier cosa. Porque creo que hay una forma, pero no me acuerdo cuál era. Se los muestro si quieren en la clase que viene cuando lo investigue un poco más, porque no me acuerdo dónde estaba, así no perdemos mucho tiempo. Hay una opción que uno pone una imagen de fondo, ¿sí? Y lo puedo usar como si fuese un fondo para su proposición de la escena, ¿sí? Se puede hacer eso. No me acuerdo bien cómo era ahora. Pero hay una opción, ¿sí? Hay una opción, después de última, si me acuerdo bien cómo era, se los muestro. Eh, El que tiene fondo, sí, está buena la consulta, Germán. Si yo pongo, por ejemplo, el predeterminado que tiene fondo blanco, que sería este de acá atrás, si yo vengo acá a la parte que dice edición del estilo, tengo como algunas opciones para editarlo. La verdad que es difícil un poco elaborarlo esto, pero si venís, por ejemplo, a que dice ajuste de cara, no, perdón, ajuste del fondo, ¿sí? Acá dice fondo blanco, si tocamos acá, podemos ponerle, por ejemplo, un color, ahí, le ponemos un gris. Entonces, fíjate cómo el gris tomó el fondo de toda la imagen, ¿sí? O le puedo poner el color que yo quiero, ¿sí? Está bueno. El blanco es por ahí porque es el más convencional, ¿no? Pero también se puede, tranquilamente. Ahí va. Bien. Es decir, yo los estilos los puedo editar también. Lo que está bueno con los estilos, vamos a suponer que elegimos algunos de estos de los variados, vamos a suponer que ponemos este. Lo que está bueno de los estilos es que, por ejemplo, yo los podría exportar y sacarlo como una JPG o un PDF. Lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos con el CAD. Posiciono la cámara, fíjense que yo ahí activé las sombras, bien, para que se vean las sombras, para que salga un poco más lindo. Eh, Posiciono la cámara donde quiero que se vea, ¿sí? De lo que quiero que se vea del modelo, por ejemplo, este espacio, y voy a ir a archivo, exportar, gráfico 2D de vuelta,
¿sí? Y en vez de elegir AutoCAD, voy a elegir JPG o PNG. ¿Bien? Y una vez que elijo PNG, voy a ir acá donde dice opciones y voy a definir el tamaño de la imagen, ¿sí? Generalmente por defecto viene esta casilla activa, que fíjense que es el tamaño de la pantalla, este pedacito que tenemos acá. Y la verdad que generalmente es poca calidad eso para una imagen. Entonces, destíldenlo y pónganle, por ejemplo, acá 3000, como tenía yo. Eso les va a garantizar que por ahí la imagen queda con un poquito más de detalle y no se pixele tanto. Ponemos aceptar, la guardamos en el escritorio en este caso, todo acá arriba. ¿Sí? Fíjense. Es una manera, digamos, y si le hacemos zoom, fíjense que le hacemos un poquito de zoom, fíjense cómo mantiene bastante la calidad y nos permite, bueno, de alguna forma exportar el archivo, eh, par- ca- eh, exportar el archivo con un poco más de calidad, ¿sí? Que lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Le da un poquito más de detalle a la imagen, ¿sí? Por eso está bueno ponerle esa cantidad de píxel, por ejemplo, para que se vea un poquito mejor. ¿Bien? Eh, Eso en cuanto a estilos, ¿sí? Que tiene que ver con exportar también. A veces por ahí es útil trabajar en lo que es el trabajo, el modelo en sí, con lo que son las escenas, ¿sí? Que está viendo por acá, que las escenas es como si nosotros pusiéramos dentro de nuestro modelo un punto fijo, un punto donde queramos, por ejemplo, que se vea siempre la cámara. Vamos a suponer que yo me posiciono en este lugar y digo, bueno, yo quiero que este sea un punto fijo en mi proyecto. Entonces voy a escena, toco el simbolito más, que dice añadir escena, y voy a guardar, en definitiva, ¿sí? Que fíjense que ahora se me puso acá arriba, dice escena 1, voy a como guardar el punto fijo en el que estaba trabajando. Si yo por ahí me muevo el lugar, me alejo, hago algo, y toco de vuelta acá, en escena, la imagen automáticamente va a volver a ese punto fijo, ¿sí? Entonces me va a permitir tener una instancia, digamos, donde por más que yo esté trabajando, haciendo cualquier otra cosa, vuelvo a ese punto y la escena se va a mantener ahí, ¿sí? Esto está bueno si por ahí trabajamos, como hicimos recién, que exportamos la imagen y resulta que ahora agarro, edito cualquier cosa, ¿sí? Cambio algo del modelo. Entonces, al tener el punto fijo, ¿sí? Yo puedo volver a sacar la imagen, archivo, exportar, gráfico 2D, y no perder la misma perspectiva, es decir, poder mantener la paridad, digamos, entre esas dos cámaras. ¿Sí? Es una manera de formalizar un punto fijo en la escena. ¿Sí? Puedo agregar todas las escenas que quieran. Puedo poner una, por ejemplo, de atrás. Puedo poner alguna de este lado. Entonces establezco, digamos, determinados puntos ya fijos en la escena. ¿Bien? Para volver al estilo inicial, lo que decía hoy, van a estilos, van a estilos predeterminados y eligen, por ejemplo, el estilo sencillo, que era el que teníamos, o cualquier otro, no importa, el estilo sin fondo. ¿Sí? Por defecto trae este estilo instalado, ¿sí? Instalado, no, perdón, como visualización. Después, si yo me muevo y demás, puedo elegir el que yo quiera. ¿Sí? Eh, las escenas, sí, volviendo a lo que estamos hablando, las escenas también después nos van a servir, por ejemplo, para sacar un video, ¿sí? Una visualización eh, de mi modelo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ir de este punto a este punto y de este punto a este otro, ¿sí? Es una forma de animar, digamos, o darle un poco de, de gráfico, ¿sí? En tipo video o algo parecido del modelo, ¿sí? Ya no tanto una imagen estática, sino por ahí sacar de acá mismo una visualización con dos o tres imágenes o dos o tres fotos que me permitan a mí armar un videíto corto, ¿sí? Esto es bastante simple también. Si elegimos, por ejemplo, las tres escenas, vamos a archivo, exportar, animación. Y entonces acá, en vez de sacar una foto, bien, sacamos
un MP4, ¿sí? Que sería un archivo de video. ¿Sí? Lo que puedo cambiar acá en opciones es el tamaño, ¿sí? La resolución, cosas por ahí un poquito más específicas, pero a partir de las escenas, ¿sí? Que cargué yo, puedo generar esa animación, que es como si fuese una secuencia de una escena a la otra, como lo estamos viendo así en pantalla igual. ¿Sí? Le sirve por ahí para, con esto que hablábamos, representar o mostrar por ahí el proyecto un poquito más lindo, ¿sí? Un poquito más real. Bien, por hoy creo que estaríamos. Lo único que me está faltando, ¿sí? ¿Hay alguna consulta de todo esto? Todo esto que vimos. Hoy vimos materiales, estilos, sombras, escenas, plano de sección. ¿Sí? Vimos bastantes cosas. Todas herramientas de representación. Si hay alguna consulta de esto, la vemos ahora, y si no, ya les muestro lo último, que es bastante cortito, que es instalar la extensión. No se me vayan todavía. Em, claro, esa misma, Laura. Faltaría la de crear cara. Ahí lo muestro. Lo dejé para lo último para no mezclar un poco. Ah, bien, está buena esa consulta que hizo Alejandro, porque las escenas quedaron en el estilo que grabé, tal cual, sí. Una característica de la escena, ¿sí? Perdón que vuelva un poquito para atrás. Una característica de la escena es que va a guardar el estilo que yo tenía, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tenía el estilo sencillo, perdón, predeterminado, y guardo la escena, lo que estoy haciendo es que entre un punto y el otro, ¿sí? Guardar justamente un estilo o el otro, ¿sí? Me va a quedar estipulado, digamos, ¿sí? El estilo que yo haya configurado al momento de la escena. ¿Sí? Lo cual está bueno porque, por ejemplo, yo podría arrancar, vamos a borrar esta, pongo el menos y la borro. Vamos a arrancar con esta que no tiene ningún tipo de estilo complejo, digamos. Vamos a elegir otra que sea, por ejemplo, esta que es rayos X, y voy a ponerla, por ejemplo, en este punto, acá atrás. Voy a hacer una escena nueva. ¿Sí? Entonces, cuando vaya de esta escena a esta otra, fíjense que la animación automáticamente me la convierte de una escena a la otra, y después de esta la lleva a la otra, que era la que había elegido inicialmente, que era como más artística. ¿Sí? Es decir, la escena está bueno porque mantiene o guarda el estilo que yo le haya configurado. ¿Sí? Está buena la pregunta porque yo me olvidé de controlcelos eso, que esa es una característica. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, entonces, lo último que nos quedaría, ¿sí? Que como les decía, no lo quise ver, no lo quise mostrar al principio para no mezclar un poco lo que veníamos trabajando, porque era lo que nos quedó, la verdad, de la clase pasada, que es principalmente cuando uno, ¿se acuerdan cuando nosotros importábamos la documentación? Voy a importar esta, pero no le dé mucha pelota. ¿Se acuerdan cuando nosotros importábamos la documentación en 2D, ¿sí? De AutoCAD? Lo que hacíamos era, a la documentación la explotábamos y empezábamos a dibujarla encima, ¿sí? Empezábamos a repasar las líneas para que se empiece a generar esas superficies. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de la clase 1? Pues, más o menos. Bueno, hay una alternativa, sí, para hacer esto, que yo se las conté en su momento, pero bueno, no quise profundizar mucho porque recién algunos estaban familiarizándose con el programa, ¿sí? Que es una extensión, que es esta que está por acá, la traigo acá en medio de la pantalla, ¿sí? Que es como si fuese un icono que parece un polígono, ¿sí? De azul, que lo que nos permite a nosotros justamente es crear caras, es decir, crear las superficies a partir de las líneas. ¿Sí? Eso que hicimos manualmente, bueno, lo va a hacer de manera automática. Pero antes de meternos con la herramienta, vamos a instalarla. ¿Sí? Primero y principal, descárguense de la página de Aula 9. Yo les dejé en el último módulo, les dejé una opción que dice descargar extensión para instalar, crear cara. ¿Sí? Tocan acá y van a descargar directamente este archivito, ¿sí? Que es un archivo que fíjense que la terminación es .rbz, ¿sí? Es un tipo de archivo particular, ¿sí? Yo lo voy a dejar en el escritorio para que lo tengamos más a mano, ¿sí? Ya el escritorio lo tengo lleno de cosas. Y lo que hacemos una vez que lo descargamos, ¿sí? Que lo pongamos en un lugar que lo vayamos a encontrar fácil, ¿sí? Un lugar donde no lo vayamos a perder, donde no lo borremos, donde lo tengamos ahí medianamente cuidado, ¿sí? Es decir,
ventana, extensión, warehouse. Perdón, administrador de extensiones, ese es. Si abrimos este, vamos a abrir la plataforma de warehouse, ¿te acuerdas que lo vimos en la clase pasada? Y van a ver todo lo que es las, las extensiones, así como tenemos los componentes, bueno, las extensiones que tiene el propio programa. Sí, hay un montonazo, pero por eso no me meto mucho ahí. Pero si vamos acá donde dice administración de extensiones, nos va a abrir una ventana nueva, que es esta que está por acá, que nos va a permitir, ¿sí?, instalar una extensión nueva. ¿Sí? Tocamos acá, buscamos la que descargamos recién, ¿sí?, el archivito que habíamos descargado, y le ponemos a abrir. ¿Sí? Entonces automáticamente lo va a instalar. Es este que está acá, S4U Makeface, ¿sí? Este que está por acá. ¿Sí? Bastante simple, ahí lo repito. Ventana, administración de extensiones, busco el archivo, instalar extensiones, busco el archivo y lo abro. ¿Sí? Una vez que cierro esto, le va a aparecer, así como les mostraba yo hoy, esta ventanita suelta, ¿sí?, que es la extensión ya instalada. Es bastante simple. Este mismo proceso lo pueden hacer con cualquier extensión. Yo les muestro esta porque es una extensión que vamos a usar acá en el curso en particular, pero que es bastante simple, ¿sí? No es nada compleja. Bien. Si es otra versión, si es una versión por ahí de SketchUp más vieja, puede ser que no les aparezca administración de extensiones, pero les va a aparecer un término muy similar, ¿sí? Vayan probando, porque puede ser que aparezca, en vez de administración de extensiones, puede ser que les aparezca extensiones directamente, o les aparezca gestión, algo como esto, gestión de bandejas, no, pero algo parecido al término, ¿sí? De última me escriben o lo mandan si es que no lo encuentra, pero depende de la versión, es muy parecido, no cambia demasiado, ¿sí? La administración de la extensión. Entonces, una vez que la instalamos, ¿sí?, que nos aparece este simbolito por acá, esta extensión se usa muy simple, ¿sí? Por eso también me gusta mostrarla, porque la verdad que es re útil y re fácil de usarla. Una vez que la instalan, van a seleccionar todo lo que quieran convertir en superficie, ¿sí?, todo lo que quieran crear la cara, y van a tocar directamente acá. Entonces, al tocar directamente crear cara, todas las superficies que estén cerradas, pues fíjense que estas quedaron abiertas, todas las que estén cerradas las va a crear automáticamente. ¿Sí? Fíjense ahí, no sé si llega a ver bien la pantalla, pero lo que estaba vacío, control Z, lo selecciono, toco crear cara, y automáticamente me va a crear las superficies de todo el proyecto, o por lo menos todo lo que yo haya seleccionado. ¿Sí? No se olviden, ya que repasamos, seleccionar esto, poner invertir caras, ¿sí?, para trabajar siempre sobre la cara blanca. ¿Bien? Es bastante simple. Les va a servir para ese primer paso cuando importan el archivo desde AutoCAD. Bueno, lo van a utilizar bastante para esas opciones, ¿sí? Eh, Va a crear la cara automáticamente. Como esta cara no estaba consolidada, bueno, yo debería haberla cerrado de algún punto para que me quede con la superficie, ¿sí? Es bastante simple. Eso lo vimos en la primera clase, lo de invertir caras. Invertir caras tiene que ver con trabajar con la cara blanca. La cara blanca para el programa es como la cara que estamos trabajando de frente, ¿sí? Es, en definitiva, la cara, digamos, que el programa toma como la referencia, ¿sí?, de la cara que queda a la vista, que queda de frente. Si miramos adentro de las otras, fíjense que las caras son de color azul, o celeste, o gris, depende de la versión. Y la cara blanca, que es la que estamos viendo, es la que me va a permitir a mí configurar mejor las texturas, las sombras, ¿sí? Generalmente, si esto no está bien configurado, por ahí las sombras no se ven bien o no quedan bien visualizadas. Entonces es importante trabajar sobre las caras blancas, ¿sí? Bueno, eh, ahora sí, esto fue lo último. Si alguien tiene alguna consulta o algo en particular para charlar, puede escribir ahí en el chat, o me manda un mensajito, o si están todos en el grupo, bueno, hablan ahí en el grupo y yo a medida que puedo les voy respondiendo y demás. Si no, también está el mail, si por ahí quieren juntarme algún archivo o algo para algo más particular, pueden hacerlo también por ahí. Así que bueno,
Nada más. Nos queda la clase que viene, que la clase que viene es la última, ¿sí? Que vamos a ver ya detalles más finos, ¿sí? Del modelado. Vamos a ver cosas más específicas, detallecitos más particulares o cosas que también tengan ahí ustedes pendientes. Traten de anotarse si tienen alguna duda o algo, traten de anotarse todas las dudas y consultas que tengan. eh, para que puedan, digamos, en definitiva, despejarla antes de que termine el curso, ¿sí? La clase que viene es la última, así que sería la última instancia por ahí para consultar. De todas formas, igual, ya saben, las clases quedan grabadas, así que las pueden repasar y después el grupo también va a seguir disponible para después, ¿sí? Para instalar las texturas, Laura, en realidad es como yo lo expliqué, ¿sí? Lo expliqué desde la textura misma, ¿sí? Se hace desde ese lugar. No lo vas a poder hacer de la otra forma que hiciste con la K, pero es parecido, ¿sí? Agarrás el archivo y lo buscas directamente, ¿sí? Venís y lo buscas de acá. Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta más, nos vemos entonces el jueves que viene, ¿sí? Nos vemos.